A través de las décadas, desde 1930, se han descubierto sectas satánicas. En esta ocasión estaremos hablando de una secta llamada The Finders, creada en los Estados Unidos desde 1930 y descubierta en 1987. Este culto de los 80s fue el paciente cero de las conspiraciones de Epstein y Pizarre. El FBI acaba de publicar recientemente, el año pasado, el FBI acaba de publicar nuevos documentos sobre The Finders, que los teóricos de las conspiraciones creen que era un culto de abuso infantil vinculado a la CIA. Haciendo un poco de historia, el 4 de febrero de 1987, una mujer de Tallahassee, Florida, llamó a la policía por un hombre que jugaba extrañamente en un parque con 6 niños, descuidados, mal vestidos, desnutridos. Al hacerlo, sin saberlo, provocó una teoría de conspiraciones de larga duración sobre la participación del gobierno en el abuso sexual e infantil, que gracias en parte a las teorías recientes sobre el cometa Ping Pong o la muerte de Jeffrey Epstein, todavía disfruta de la vida hasta el día de hoy, centrada en un misterioso grupo llamado The Finders. A fines del año pasado, ahí por noviembre, a fines del 2019, después de años de demandas de los teóricos de la conspiración, el FBI publicó más de 300 páginas de documentos relacionados con los The Finders, una organización sede cuyos orígenes se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, desde 1930 se fueron dando este tipo de capturas a los niños y abusos desde la Segunda Guerra Mundial, pero que el público en general no lo conocía hasta esa llamada telefónica donde los arrastró en el pánico satánico de los finales de los 80s. Las personas no se imaginaban lo que estaban viviendo o lo que estaba sucediendo desde la época de la guerra hasta finales de los 80s. Los informes policiales, los memorandos y los recortes de prensa de archivos, particularmente relacionados con el arresto de los miembros en 1987 por delitos menores de abuso infantil, ya que en ese momento, pues como no se conocía la situación o ese tipo de fechorías, los cargos fueron retirados unas semanas después. Estos fueron algunos de los documentos más solicitados por el FBI, debido a la persistente acusación de hace décadas de que el grupo FBI estaba vinculado con el grupo satánico. El grupo era una especie de fachada para la CIA, lo que llevó a un encubrimiento de las actividades más atroces y abusivas de la historia. Cualquiera que busque una pistola humeante en los documentos saldrá decepcionado, pero incluso los hechos acordados en torno a los The Finders y los misterios, por su propia cuenta, The Finders era una especie de comuna, estilo de vida alternativo con sede en el área de Washington, D.C., compuesta por 20 adultos y 7 niños. Imagínate el tipo de mentalidad de este tipo de personas, 20 adultos y 7 niños. En la época de arresto de 1987, cuando la señora llamó a la policía porque los niños, 6 niños, estaban descuidados con personas un poco sospechosas, se podría decir. Son satanistas abusivos o seguidores caprichosos de un líder carismático llamado Mario Pitti. Depende de cuánto te gustaría leer en estas líneas de informes oficiales del FBI,
Puedes buscarlos en las páginas web y tal vez podría quedar de lado la conspiración. Sin embargo, el FBI, como te dije anteriormente, estaba vinculado con esta secta. Los buscadores o defenders evitaron la propiedad privada, enseñaron a sus hijos a través de la experiencia práctica y fueron esencialmente invisibles para el mundo exterior. Hasta el 4 de febrero de 1987, cuando la policía respondió a la llamada del 911 antes mencionada, encontraron a 2 hombres de unos 20 años con 6 niños de 2 a 7 años aproximadamente. Los 7 estaban sucios, con picaduras de insectos, desnutridos y viviendo en una furgoneta maloliente. Según informes policiales, los hombres fueron identificados como Michael Howell y Douglas Adnerman, y su conducta, cuando fueron interrogados, como se describe en un informe escrito a mano, fue ciertamente sospechoso. Este escritor habló con el sospechoso número 1, quien dijo que el sospechoso número 2 eran maestros de Washington, D.C. y estaban camino a México con los niños. El sospechoso número 1 declaró que iban a ir a México a montar una escuela para niños brillantes. Cuando se le preguntó sobre los padres de los niños, el sospechoso número 1 se volvió muy evasivo y dijo que los padres de los niños estaban en Washington, D.C. El sospechoso número 2 se negó a darle a este escritor cualquier información y fingió desmayarse cuando le dijeron que estaba bajo arresto por abuso infantil. El sospechoso número 2 cayó al suelo boca abajo y se negó a ponerse de pie. Fue llevado por este escritor y otros 2 agentes de la ley. Cuando el oficial habló con la mayor de los niños, llamada Mary, las respuestas no fueron muy tranquilizantes. Aquí te dejo el documento en fotografía escrito por el escritor, el cual dice: ella, o sea Mary, que ellos vivían juntos en Washington, D.C. con un número de teléfono, y él le pregunta, el escritor pregunta, ¿dónde están sus madres? Ellos contestan que en Washington, D.C. Yo le pregunto, ¿para dónde van? Los niños dicen, o Mary dice que ellos no saben, probablemente van a diferentes lugares. Le preguntan, ¿dónde se están quedando o hospedando? En un campamento, contesta Mary. Ellos estaban durmiendo en una van, y él muy atento pregunta, ¿cuándo? Fue la última vez ellos vieron a sus madres. Ellos dijeron, antes o después de Navidad. Ellos dicen que no tenían navidades. Ellos también dijeron que no iban a la escuela, no hacían ningún tipo de juegos, no leían, no recibían ningún regalo. El informe agrega que el investigador le preguntó a Mary sobre el abuso sexual y se volvió muy evasiva. Eso da a comprender que realmente sí ellos eran abusados sexualmente, pero al final ella negó cualquier mal toque o cualquier comportamiento inapropiado por parte de los adultos. Se puso muy nerviosa y quiso terminar la entrevista. La historia se volvió más extraña cuando la policía de D.C. se enteró de que la policía de Florida había arrestado a Finders. Su respuesta fue: mierda, hemos estado observando a estos monstruos. En diciembre de 1986, como se indica en la orden de registro de febrero, un detective de D.C. encontró lo siguiente en la parte trasera de la casa, cuya dirección Mary les había dado a los investigadores. Un claro aproximadamente a 70 metros detrás de la casa y varios tocones rodeando el área abierta, se habían reunido varias piedras redondas cerca del círculo. Esta práctica se usa a veces en rituales satánicos y evidencia
que varias personas se habían reunido en el claro recientemente. La parte trasera de la residencia está cubierta desde el callejón por un pesado bambú, salvo una pequeña entrada al patio trasero. En el patio trasero había una pequeña lápida. Una orden de registro en la casa de Finders en DC encontró fotos de niños con cabras sacrificadas, y en Florida el examen médico de los niños no descartó el abuso sexual en 2 de ellos, pero tampoco lo confirmaron. De alguna manera esto llevó al oficial Hunt a decir en una de sus conferencias de prensa que los exámenes físicos mostraron abuso sexual a uno de los niños. Como City Paper describe en un artículo retrospectivo de 1988, la cobertura de los medios solo se volvió más loca en ese entonces. Citando fuentes policiales, informó que los Finders tenían conexiones mundiales. Si te das cuenta, esta secta estaba pactada con varios países. Utilizaban sexo e hijos para obtener poder y dinero, y tenían 2 cuentas bancarias con más de $100,000 en cada cuenta. La residencia Glover Park era un criadero donde las mujeres ejercen un gran control. Los niños bajo custodia eran como conchas, como zombies. El oficial Hunt de la policía de Tallahassee no calmó a nadie. Le dijo al Miami Herald: creemos que estos niños no fueron secuestrados, sino que sus padres los entregaron, porque uno de los ritos de iniciación a esta organización satánica es que hay que renunciar a sus derechos sobre sus hijos, y que los líderes de esta organización pueden hacer lo que quieran con sus hijos. Pero rápidamente The Finders, específicamente las madres biológicas de los niños encontrados en Florida, que viajaron para hablar con los investigadores, dieron explicaciones que aparentemente satisfacían a la policía. Según informes policiales, las madres dijeron que a fines de diciembre los hombres del grupo llevaron a los niños a Kentucky, donde trabajarían en la construcción, mientras que las mujeres se fueron a California por trabajo temporal. Sin embargo, cuando los hombres llegaron para el proyecto, se dieron cuenta de que estaba paralizado, y en cambio les dijeron a las mujeres que llevarían a los niños a una aventura a Florida. Según los documentos, las madres entendieron por qué la policía estaría haciendo preguntas y estuvieron de acuerdo en los que los hombres habían manejado mal la situación al mentir sobre México, pero también insistieron en que no tenían nada que ocultar. Negaron ser satanistas. La foto de la cabra sacrificada dijeron que era similar a una clase de biología y era parte de una lección para los niños sobre de dónde proviene la carne. Insistieron en que sus hijos estaban bien alimentados y no creyeron en ninguna acusación de que los hombres con sus hijos pudieran haber cometido abuso sexual. Estas entrevistas aparentemente convencieron a los investigadores de que The Finders eran anormales, pero no criminales. Probablemente los 2 hombres cuidadores podrían haber proporcionado un mejor ambiente para los niños y haber sido más abiertos durante las entrevistas con la policía en un lugar, admitió el informe de Tallahassee antes de cerrar el caso con una nota de relativa apertura mental. La propia CIA, por supuesto, ha sostenido que esto no es una historia y dice que solo hay 2 conexiones entre la organización y The Finders. Isabelle Petit, la esposa de Marion, que murió en 1984, fue empleada de la agencia desde 1952 hasta 1961, y en los 80s la CIA utilizó una empresa
para la formación informática de sus oficiales, que empleaba a miembros de Defenders. En los documentos publicados, la creencia de que existe alguna conexión entre la CIA y Defenders es más prominente en algunas especulaciones de abril de 1987 de un oficial de la policía de la DC, escritas en un extraño informe oficial, el cual te dejaré a continuación. Debido a la suposición de que debe haber algo más grande detrás de la banda de bichos raros de Marion Pettie, los rumores sobre Defenders han sobrevivido al grupo en sí, que se cree que se extinguió con Pettie, pero el punto más condenatorio contra la conspiración de la CIA proviene de un memorándum del FBI de 1993 sobre su investigación reabierta sobre el manejo del caso Finders, que no reveló ninguna interferencia de la CIA en Florida cuando se habría llevado a cabo la investigación del abuso infantil. La duda persistente sobre la verdad detrás de Defenders tal vez se pueda explicar mejor con la pregunta: ¿por qué diablos dos hombres de 20 años llevarían a un grupo de niños que no son suyos a Florida solo para pasar el rato y explorar? ¿No se te hace demasiado extraño eso? Que ellos, haciéndose pasar por maestros, porque eran solamente 6 menores y no una cuadrilla de niños como lo debería de ser en un aula, que son aproximadamente de 30 a 40 niños, en algún bus escolar, acompañados de otros maestros, acompañados con maestros de seguridad con sus uniformes y aquella señal de alto para que los niños puedan cruzar las calles sin ningún problema? En la búsqueda de una respuesta, si estos documentos hubieran proporcionado algún tipo de prueba de que la inteligencia de los Estados Unidos, o sea la CIA, estaba encubriendo el abuso sexual en los años 80, es poco probable que alguien que busque una conclusión satisfactoria para la saga de este extraño culto satánico alguna vez pueda ser encontrado y revelado en toda su veracidad. Si el video te ha gustado, regálame un pulgar arriba. Yo soy Jack Dark. Este ha sido tu paseo a la oscuridad.